La influencia de los botaderos en la composición química de los suelos y de las aguas es un factor que depende mucho de los tipos de residuos de un botadero. Aunque generalmente los residuos son urbanos y rurales, muchos otros son industriales, ganaderos, forestales, de construcción e incluso mineros. Por ejemplo, el botadero de Caracara es un botadero controlado que cuenta con casi 40 hectáreas de superficie y está ubicado a 11 kilómetros de la plaza principal de Cochabamba, en la zona sur. Este botadero recibe alrededor de 450 toneladas de basura al día. Además, el botadero funciona desde el año 1987 y actualmente es operado por la Empresa Municipal de Servicio de Aseo, EMSA. Los residuos más abundantes de este botadero, al igual que en Cochabamba, son los residuos de materia orgánica, con un 66%, los plásticos con un 8%, papeles y cartones con un 6%, y finalmente los vidrios y metales con un 1% cada uno. Por otro lado, el vertido de residuos se hace por el método de área, es decir, se aprovecha la pendiente natural del terreno, donde los residuos entrantes son registrados de forma manual en formularios y se realiza el transporte hasta el frente de trabajo. La zona de disposición no cuenta con impermeabilización, por lo que de manera improvisada se han instalado colectores de lixiviados, los cuales no funcionan correctamente. Existen afloramientos sobre la superficie e infiltraciones en el subsuelo. Los residuos depositados son extendidos, compactados y cubiertos con capas de arcilla de aproximadamente 20 centímetros. Este trabajo se realiza con apoyo de maquinaria pesada, que está permanente en la zona de descarga. El botadero cuenta con 5 piscinas de almacenamiento impermeabilizados con arcilla, constituidas con losetas de hormigón. El tipo de tratamiento que realizan es a través de la recirculación y evaporización. Próximo a las piscinas de exhibiados, se ha construido una fosa natural, impermeabilizada con arcilla para la acumulación de agua de lluvia. Sin embargo, tampoco funciona adecuadamente, por lo que continúa recibiendo lixiviados. Es evidente el gran problema que tiene el botadero de Caracara, sobre todo relacionado con el enterramiento de todo tipo de residuos y, consecuentemente, la lixiviación de estos en el subsuelo, hasta infiltrarse en las aguas subterráneas, cambiando así su composición química tanto del suelo como del agua. Pues bien, los lixiviados son líquidos de olor fuerte y color oscuro, producto de la percolación de un fluido a través de los residuos sólidos. Este arrastra consigo algunos compuestos presentes en los sólidos de los residuos. En cambio, la composición de los lixiviados varía dependiendo de los residuos que lo generan, las condiciones climáticas y el tiempo de deposición. Sin embargo, generalmente estos líquidos presentan una alta concentración de materia orgánica y compuestos inorgánicos como sulfatos, cloruros, amonio, calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos, hierro, y metales pesados como el plomo, el níquel, el cobre, el cadmio, el cromo y el zinc. En el caso de que existiese un cuerpo de agua superficial cerca al botadero, este sería influenciado por dicho botadero directa o indirectamente. La composición química de las aguas superficiales es afectada de dos formas: cuando los residuos de los botaderos son arrastrados por el viento y las lluvias hasta el cuerpo de agua, y por los lixiviados. La materia orgánica, por medio de la actividad de microorganismos y reacciones con el oxígeno, produce compuestos que acidifican el agua, produciendo una escasez de oxígeno para los seres vivos acuáticos, y además produce la contaminación del cuerpo de agua. Este proceso de acidificación se explica por la ocurrencia de las siguientes reacciones. La materia orgánica reacciona totalmente con el oxígeno y produce dióxido de carbono y otros compuestos. El dióxido de carbono producido en la reacción anterior reacciona totalmente con el agua para producir ácido carbónico. Por otro lado, los residuos sólidos influyen también en la concentración de nitratos en el cuerpo de agua. Si bien su presencia es natural por el ciclo del nitrógeno, esta es afectada en los lugares donde se disponen los vertederos. Cuando existe un aumento de la concentración de nitratos en aguas superficiales, estas actúan como fertilizantes de la vegetación acuática, de tal manera que, si se concentran, puede originarse la eutrofización del medio. Esto trae como consecuencia un elevado consumo de oxígeno y su reducción del medio. Asimismo, dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la superficie.
Es decir, existe una disminución del oxígeno disuelto y un incremento en la demanda de la misma, ya que la interacción con microorganismos es mayor y por lo tanto existe una mayor degradación de la materia orgánica. Los metales presentes en los lixiviados entran en contacto con las aguas superficiales. Su comportamiento dependerá de las propiedades físico-químicas del cuerpo de agua. No obstante, en general, si se trata de un medio reductor, los metales tendrán a formar precipitados de hidróxidos. Si existe la intervención de materia orgánica, esta influirá en la formación de complejos metálicos. La mayoría de los metales tienden a estar más disponibles a un pH ácido, a excepción del arsénico, el molibdé, el selenio y el cromo. En el suelo, al existir un contacto directo con los lixiviados, también se produce una alteración en la composición química de la misma, y de esta manera puede alterarse la productividad, reducir la microfauna, entre otros. Sin embargo, en el suelo la movilidad de los componentes que contienen los lixiviados se da especialmente por dos factores: la naturaleza del suelo y la naturaleza del contaminante. La presencia de grandes cantidades de materia orgánica en los botaderos es la que principalmente produce cambios en la composición química del suelo, ya que ésta se va descomponiendo hasta convertirse en sustancias húmicas, que deben interactuar con arcillas, iones metálicos, óxidos e hidróxidos. De esa manera se forman asociaciones solubles o insolubles. Además, aclarar que la mayoría de los metales pesados están presentes en pH ácidos. En el suelo, los principales mecanismos de transporte son la porosidad y la permeabilidad, los cuales están definidos por los minerales que contienen el suelo. Generalmente, los lixiviados se infiltran en el subsuelo y llegan a las aguas subterráneas. Los compuestos que llegan a las aguas subterráneas por lixiviación serán básicamente las que estén en forma soluble, tanto sustancias orgánicas como inorgánicas. Es decir, estas serán las que afecten la composición química de estas aguas. Algunas de las características que aumentan la posibilidad de que los lixiviados lleguen a la capa freática son la alta porosidad, la precipitación de ilusión de minerales como las del calcio, magnesio, bicarbonatos y sulfatos, además algunas trazas como el arsénico, hierro, cadmio, cianuro, plomo, mercurio, metales con gran capacidad de precipitación, una absorción-desorción de iones metálicos ya que disminuyen el pH, las reacciones de oxidación-reducción relacionado a la movilidad de los contaminantes y las reacciones de neutralización o reacciones ácido-base, donde la solubilidad y la movilidad de los contaminantes disminuyen el pH. Para acabar, generalmente las alteraciones y cambios químicos que ocurren en las aguas subterráneas son la disminución del pH, es decir, una acidificación de las aguas, las cuales se deben generalmente a las altas concentraciones de iones libres de hidrógenos. También, las concentraciones del oxígeno disuelto disminuyen, ya que existe una alta presencia de microorganismos y materia orgánica en el medio acuoso, lo que al mismo tiempo lleva a una elevada demanda de oxígeno, tanto de DBO como de DQO. Provoca un incremento de la temperatura natural del cuerpo de agua, una alta conductividad debido a la alta concentración de sólidos disueltos, y en cuanto a los metales pesados, en medio acuoso ácido, estos llegan a formar precipitados de hidróxidos. Finalmente, otros compuestos que llegan a las aguas subterráneas son los nitritos y nitratos, ya que no son absorbidos por los materiales orgánicos e inorgánicos de las aguas. En altas concentraciones, estos provocan una contaminación móvil del acuífero. En conclusión, hablar de la influencia que tiene un botadero sobre la composición química del suelo y del agua es bastante complejo, ya que es todo un sistema mutuamente relacionado. Por ejemplo, no podemos hablar de suelo sin hablar de agua ni viceversa, ya que las principales reacciones ocurren en contacto con el agua. La dinámica de los compuestos y elementos liberados en los botaderos es compleja, ya que se tienen que tomar en cuenta muchos aspectos como los tipos de residuos, el tiempo, la topografía y características del lugar del suelo, entre otros. Como habrán visto, los botaderos influyen en gran manera en la composición química de los suelos y del agua, en especial la subterránea. Lamentablemente, los botaderos siguen siendo una práctica y una manera de gestionar los residuos muy común a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo económico y tecnológico.